Acá en La Frecuencia estamos procurando conversar con diferentes personas que tienen historias muy particulares. El personaje que me acompaña el día de hoy, o que nos acompaña, pues probablemente lo han excomulgado, ha sido defenestrado, ha sido un personaje mitológico, de esos que pasan por diferentes esferas de la existencia, van del como Dante del infierno al cielo y van y vuelven y tienen una historia muy particular. Y eso es lo que me parece bacano de este espacio, que tenemos la oportunidad de hablar con personajes muy diferentes, personajes que a veces, digamos, han pasado por valoraciones que hace la gente, a veces sin saber qué es lo que hay detrás, o que no conocen muy bien lo que hacen exactamente. Y hoy nos acompaña Cristian Cipriani, productor, escritor, actor también, También. una de sus facetas más conocidas. Y ahora en un momento existencial muy bacano y muy particular, viejo Cris, Gracias. bienvenido acá a La Frecuencia. Gracias por aceptar la invitación y por tener ganas de conversar. A veces uno no tiene ganas de conversar, ¿no? A mí me gusta, me gusta. Bueno, y gracias por la invitación. Un saludo muy especial y bueno, manos a la obra como en el cine adulto. Mira, ya que tocas ese tema, cuando estábamos hablando de traerte, porque pues tu presencia en redes es muy contundente y en páginas de cine para adultos es súper contundente tu presencia física, digital, y pues pensábamos en un poco como la evolución que ha tenido tu personaje y mucha gente pues siempre se ha quedado como con la imagen tuya de creador de contenido para adultos, de actor y que este man es el crack, pues arranquemos hablando de eso porque no me lo perdonarían si te tengo aquí sentado y no hablamos de tu faceta de creador, además que fueron varios años, ¿no? Muchos años. Fueron 20 años de ejercicio profesional y fue contenido adulto, pero sigo trabajando con adultos. Lo que pasa es que la rama, o sea, el área no ha cambiado, es el área de la sexualidad. Y la sexualidad es disruptiva, la sexualidad genera ampolla, es difícil hablarlo. Y me gusta mucho porque es un péndulo, pues fuimos hacia un lado de la banalidad más extrema, desde el contenido adulto que en nuestra época, pues nosotros somos del análogo, venimos del VHS, venimos de la evolución del Internet, venimos de la producción de las primeras páginas de cine adulto, o sea, pionero de una industria, no es que aparecí, sino que yo agarré un machete y empecé a cortar en el 2003, 2004 y aquí estamos en el 2025. Entonces, eh, así como lo dice, contenido adulto, ahora trabajo con adultos en esa parte íntima, sexual, poderosa, solamente que pasamos de la banalidad a la conciencia, convirtiendo esa energía sexual tan poderosa en una herramienta de transformación. ¿Por qué crees de hecho, uno cuando ve los posts en redes y todo, la gente dice no ¿por qué crees que hay como una cancelación o como ese intento categórico de estar ocultando algo que pues es tan visible? O sea, no por lo del señor taxista, el señor de la tienda, el carnicero, bueno, y cualquier persona, hombre, mujer o lo que sea ahorita, pero ¿por qué crees que eso es como como que hay tanta cosa con eso? ¿No debería ser como más tranquilo? Si es algo tan vital como tú dices. Bueno, a temas digitales y de regulaciones legales, que también pues mi vida se ha desarrollado durante 20 años de jurisprudencia colombiana, en donde ha apoyado a la Corte Constitucional a poder entender un poco las leyes que rigen el cine para adulto. Cuando hablamos de redes sociales y de contenido mainstream, estamos hablando de contenido vestidos y el contenido adulto es vestidos. Tenemos que ser muy enfáticos en que muchas personas han utilizado el mainstream para poderse lucrar y para poder generar contenido sin legalidad, sin documentación. Entonces el contenido adulto tiene una estrategia basada en inteligencia artificial que te reconoce el rostro, los nodos en comparación con los legales. Entonces la tecnología que tiene el adulto siempre estuvo más evolucionada que la tecnología que viene del mainstream. Por ejemplo, después del uso de el Internet para fines militares, el Internet utilizó a la pornografía como segundo para monetizar. Pasó muchísimo tiempo antes de que apareciera un Netflix que cobrara una membresía, pero ya en el porno habían cobrado membresías 10 años antes. Entonces siempre va más adelante. Entonces, claro, toca separar precisamente para proteger personas menores de edad, para proteger abusos y para proteger categorías que van de verdad en contra de la ley. Ve, eso está bien interesante porque
yo creo que el usuario promedio de ese tipo de contenidos, pues no se hace el tipo de preguntas que vos entendés porque, pues porque has trabajado en eso y has estado con la gente más top de, de, de esta industria y hay como todo un backend, pues digamos, de historias y de cuestiones para poder hacer esto. Y yo sé que la gente que nos ha, pues con la gente que ha hablado y que nos han escrito por ahí, que hemos hecho como como un test de los invitados y que sabían que ibas a estar aquí. Entonces, no, pero pregúntele al man. Yo sé que pueden haber historias que son impublicables, que ni siquiera en internet serían contables, pero digamos para ir saliendo de esta etapa tuya previa de productor de contenido para adultos, metámonos un poco en eso de anécdotas un poco extrañas, que sean contables, que puedas contar, digamos, de toda esa experiencia que has tenido, que es lo más raro que has visto, como o que uno dice, bueno, Bueno. estas experiencias fueron o lamentables o bacanas o pasó esto, o de pronto una persona, una chica, un man que entró a este mundo y luego terminó siendo, no sé, un gran presentador de televisión convencional o algo por ahí que se te ocurra. Bueno, las voy a enumerar rápido porque me dijeron que este podcast es que de 20 minutos. No, con vos nos vamos a extender. Eh, Dejemos el, el primer caso curioso fue el primo de Pablo Escobar, que llegó a la empresa con una maleta con VHS de contenido adulto que se había producido 20 años antes de nosotros abrir el canal Kama Sutra. Llegó con las primeras películas de cine adulto patrocinadas por la mafia, creado por Pablo Escobar en el eje cafetero. Y era increíble porque en esas películas los que ya en esa época eran gerentes, eran actores, eran cantantes, inclusive cantantes famosos que en esa época tenían que pues monetizar o generar dinero, recibieron dinero de la mafia para en esa época hacer parte de las primeras películas adultas que no las mostraron, pero nunca se publicaron. Entonces, el primer productor oficial de contenido para adulto a gran escala fue Pablo Pablo Escobar. Escobar, uy, eso es Imagínense. una primicia, O sea, eso fue bomba con las películas en VHS y era una belleza de producción porque pues el dinero de la mafia rendía para todo. Pues había mucha innovación, inclusive pues llevaron a Chespirito. Entonces Pero imagínense, espérate, uy, ¿cómo así? Llevaron a o Chespirito sea, a... Chespirito conoció a Pablo Escobar también, lo llevaron todo el elenco a hacer Ok. o sea, a Nápoles. Lo que me refiero es que el poeta, que era el primo de Pablo Escobar, después se dedicó a la producción de contenido para adultos y empezaron a trabajar en impresos. Pero en esa época, cuando nosotros abrimos el canal, llegaron todas las películas. Otro sobre aventuras extraordinarias del cine para adulto, pues es muy común que una chica que trabajara en el 2004, 2005, después no volvió a hacer más contenido y 20 años después, pues su marido se volvió pastor y se encontraba viendo contenido para adultos, encontró a su esposa en una película y le dijo, pues amada mía, ¿qué haces tú en mis fantasías sexuales en la película porno? Y era muy común o es muy común precisamente lo que hablo del péndulo, de que cuando uno va a un lado, o cuando uno va hacia un lado de la oscuridad encuentra la luz, lo mismo cuando Ujú. uno se sobrepasa de luces, también en algún momento quiere buscar ese equilibrio en la oscuridad. Entonces, pasa mucho que las personas que están relacionadas con la religión, que las personas que están relacionadas con cargos importantes como generales, policías de alto rango o personas en estados de dominación grande quieren ir y quieren producir o quieren estar o quieren hacer parte del contenido adulto en el modo de sumisión y hacia Ajá. el contrario. Entonces, policías, generales, cantantes, muchas personas que en realidad el cuento con el contenido adulto estuvo bastante marcado. Claro, y no les cuadra tampoco porque pues hay que tener muchas habilidades para... Pues, por ejemplo, lo del tema de los policías era muy curioso porque llegaba de verdad una patrulla entera con 5 o 6 policías que se cambiaban la ropa, trabajaban como actores en sus ratos libres y después pues volvían y se vestían de policía y se ponían a trabajar. Bueno, también, por ejemplo, cuando salió el programa había un batallón del ejército que no se perdía el programa a las 12 de la noche y era muy curioso porque yo estaba presentando el programa, ya había una llamada así del patio quinto de la cárcel, Cipriani, no sé qué, queremos hablar. Y se caía, o sea, se terminaba la llamada y llamaban del batallón que estaban en no sé dónde, en qué frente. Porque es que el sexo es una cuestión que es para todo el mundo. Ricos, pobres, bajitos, altos, feos, todo el mundo de cierta forma se siente conectado con este tema porque
es un tema universal, ¿no? Es una energía Sí. universal. Y al final todos somos unos y así tú seas rico, pobre, chiquito, alto, bajito, todo. Hay una conexión que nos une y esa es la energía sexual que cada uno tiene. Este episodio lo vamos a titular así, Perversiones de un servidor público. Ah, sí. Podría ser, Yo me convertí en servidor público porque pues al final servía a la sociedad para poder mostrarles un contenido y ahora soy servidor público porque le tengo que encontrar la razón de por qué eso sucedió de cierta forma y cómo podemos utilizar esa energía sexual a favor y no en contra. Cómo convertimos la masturbación en nuestra arma de creación y de manifestación y no de nuestra destrucción. Por ejemplo, el hombre al masturbarse lo que hace es que necesita 50 gotas de sangre para una gota de semen. Lo que hace es que su maquinaria interna está todo el tiempo trabajando y pues él tiene cara de que tiene una masturbación diaria. total, una cara de pajizo, pero brutal. Entonces, pues el compañero ni se diga. Y lo importante del asunto es que si Todos lo somos, muchachos, perdón, Cristian, todos lo somos. nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esa arma en nuestro poder de control y convertir la masturbación en generación de testosterona, de fuerza, de energía y no botar nuestra energía sexual, sino que al contrario convertirla en creación, en música, en arte. Entonces ahí empieza a darse uno cuenta que uno no sabía nada. 20 años en la industria adulta y voy por primera vez a la selva a tomar medicina ancestral y me doy cuenta que toda la información estaba dentro de mí, pero en una carpeta de un disco duro que yo no tenía acceso y que solamente me gustaba jugar con este disco, el disco caliente, el rojo. Pero pues la medicina me dio la posibilidad de entrar a De otras craquearlo, carpetas. de craquearlo. Ve, esa parte de tu existencia está muy bacana y vamos a cerrar con eso, claramente. Pero también quiero, bueno, irnos un poco hacia el punto, lo que estabas hablando del péndulo, ¿no? Del Ujú, vaivenirse, ese es ujú. el verbo. Entonces vos, bueno, seguiste un tiempo con el tema de la industria para adultos, saliendo en uno que otro video, por ahí la gente pidiéndote autógrafos por esto o aquello, y luego te fuiste bueno, también se te conoce por el tema de trabajar mucho con Nacho Vidal, ¿no? Sí. Me gustaría que habláramos en principio de eso para dar el otro saltico al siguiente escalón. Nacho, ¿qué onda? El man se retira, eso todo el mundo lo sabe, Pues pero vos seguís ahí hablando con el man. nos convertimos en buenos amigos en el 2004 en el Festival Erótico de Barcelona. De ahí se vino a Bogotá. Su esposa, una de sus esposas es Rola también. Tiene dos hijos que nacieron de hecho en Bogotá y pues nos convertimos en mejores amigos. Todavía somos mejores amigos y hermanos y juntos hemos atravesado procesos de transformación, tanto Ujú. él como yo. Él pasó por sus crisis en sus temas también de saltar de la industria afuera de la industria. A mí me ha pasado lo mismo. Estaba en la industria durante 20 años, no conocía otra industria y estoy saltando hacia afuera, estoy aprendiendo a vivir en un mundo en donde ya la pornografía no hace parte de mi vida. Entonces eso le pasa a todas las personas que fueron leyenda en el cine adulto, como Nacho Vidal. Sí. Entonces aprender juntos requiere un proceso de transformación. Entonces Nacho no produce hace mucho tiempo, pero nosotros distribuimos su contenido a nivel internacional. El de él y el de muchas empresas que son a gran escala. Perdón, Cris, cuál crees que es, digamos, la mejor influencia que él te ha dejado, o legado, algo, porque uno de los parceros le dejan algo. Uno dice, bueno, este man es mi pana porque este man me enseñó a no cagarla, no sé, Claro, yo o a a los hacer. 19 años lo veía como el héroe, como la figura, como el modelo a seguir, porque pues yo me vi deslumbrado por un mundo de fama, de reconocimientos en España, después en Estados Unidos, en Los Ángeles, y claro, todo empezó a deslumbrarme, y después me di cuenta que todos somos humanos y que todos somos seres que hacemos parte de un todo, de una unidad colectiva y que muchas veces tenemos una misión que venimos a jugar acá y ese papel es muy importante tenerlo en cuenta porque pues al ser todos partes de un mismo elemento, se convierte esa persona que tú idealizas también en un amigo, después se convierte en un hermano, después un ser humano, un hombre que ayuda a otro hombre a sanar, son verdaderos amigos. La diferencia es empiezas a restarle al círculo del ego y empiezas a conectar con hombres y con mujeres que también su intención es sanar y resolver temas y entonces no importa si era Nacho Vidal o si era el señor de la esquina, ¿sabes? Si el panadero, sino que todos empezamos a conectar y la experiencia con Nacho fue que lloramos, reímos, tomamos medicina y nos dimos cuenta que tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar a generar conciencia y Ujú. explicarle a la gente
que la sexualidad descontrolada, las drogas y el licor sin control, al punto de creernos dioses, precisamente es lo que nos destruye. Bacano eso porque, pues este podcast, y para nadie es un secreto, pues este podcast es by Old John, que es nuestro whisky cultural, tradicional, callejero, y hablamos eso un poco ahora antes de empezar, ¿no? Que finalmente las sustancias, pues, no es que estemos haciendo boda, ningún consumo ni nada, sino que las sustancias están ahí y bueno, y también hay que mirarse hacia adentro, que es un poco lo que vas diciendo categóricamente y eso es muy clave tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos que eso es algo que vale la pena analizar. Vos, después de esto que contás, te da por ponerte a escribir y hacer como uno dice, bueno, o la gente, digamos, pues yo tuve la fortuna de conocerte hace rato produciendo audiovisuales, porque es lo que hago, y, y me di cuenta que el rollo iba más allá de como uno cree que es que este man es el que hace los videos de porno y a mí una novia me terminó por haberle dicho que eras amigo mío o que nos parchábamos a veces y me dijo, no, es que usted anda con ese tipo, No, a mí me entonces, pasó lo mismo chao, con me, Alejo. me, me Era amigo bloqueó. de Alejo y mismo, ¡pum! Era la misma chica, de hecho. Sí, es muy probable, es muy probable. Entonces me dijo, no, pero es que usted anda con ese tipo. Y yo, pero si el man es un productor audiovisual y tal. Y ese tema del estigma, ¿no? Mm. Que es una bobada a la hora del té porque pues uno puede cambiar de oficio. De hecho, la gente cambia todo el tiempo, de muchas formas. Pero nos quedamos ahí pegados. Te da por volverte escritor. Porque, digamos, yo te conocí en una faceta de productor audiovisual, pero luego vienen tal vez un par de libros, esos son los que tengo referenciados. Pueden haber más, no lo tengo claro hasta ahorita, pero contanos un poco esa faceta. Te da por darte cuenta que todo lo que hacías en el tema de cine para adultos le podía servir a alguien Claro. para sus frustraciones y sus vainas, ¿no? Había un momento de la vida en donde mi única forma de generar mucho dinero, porque no fue poquito, sino mucho, era haciendo porno. Entonces yo le decía al Cristian, al superior, al interno, hey, yo quiero hacer más dinero escribiendo libros que haciendo pornografía. Ahorita quiero hacer más dinero ayudando a transformar un ser humano en un ser mucho más poderoso utilizando la misma sexual que con la misma pornografía. Entonces el reto que va a permanecer de por vida es que en el primer fragmento de ese hombre, desde los 20 a los 40 hago pornografía para entender cómo es navegar por una vibración baja, en donde la lujuria es la más baja vibración. De los 40 a los 80 pretendo, pues entendiendo la baja vibración, compartir con las personas cómo se siente la alta vibración utilizando el sexo como herramienta sagrada. Entonces bajamos en esta vibración, subimos a este punto y ¿qué encontramos en algún punto de la vida? Tenemos que encontrar el equilibrio y ahí es donde plasmar, escribir, hace parte de dejar claro qué se pensaba en ese momento de la vida y si vuelvo a escribir ahora qué se piensa en este punto de la vida. El ser humano y el hombre atraviesa ese despertar de conciencia a lo largo que va entendiendo y que va viviendo procesos en su vida. Entonces tenemos una edad, a esa edad se le da una fórmula mágica que funciona con nuestros estados, nuestra masturbación, nuestra eyaculación, nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Entonces es esto, es buscar ese equilibrio. ¿Cuándo, dónde, por qué? Ahí vamos, paso a paso. Ese es el desafío de todos los días, encontrar equilibrio. Para llegar al presente, Mm. que también es bastante interesante por todo lo que me has contado. Te voy a hacer, no sé, si me salen tres preguntas así muy concisas, porque además yo sé que la gente es muy atormentada en un país como este, camandulero, pues, con sus tradiciones El Sagrado Corazón. muy precisas, y vos me contestás y conectás ahí con la gente que nos ve. Y a ver si me contestás rápidamente. ¿Masturbarse, hacerse la paja es malo? Masturbarse no es malo, pero entonces, tal y como lo estaba explicando al principio, si nosotros nos masturbamos y dejamos que la energía se riegue y se pierda, entonces es como si estuviéramos haciendo plata y salimos al balcón y la tiramos por la ventana. Entonces lo que vamos a hacer es que nos masturbamos de forma consciente, generamos y afinamos los pensamientos y en ese momento nuestro cuerpo empieza a generar la hormona de la testosterona. La testosterona nos quita la pereza, nos quita el sueño, nos da motivos de vivir, nos quita la ansiedad y la depresión. Entonces generamos una masturbación consciente, agarramos esto y lo transmutamos, que es transportar esa energía de nuestra base a todo lo que es realmente importante en nuestro cuerpo. Hacemos autosanación. Es como si nosotros nos tanqueáramos nosotros mismos con la masturbación, con los pensamientos y con la energía Está sexual. bacano. Entonces, ¿qué pasa? Transmuto y muevo esa energía sexual a
liberar la ansiedad de mi segundo cerebro, que es el estómago, empezar a darle coherencia y fuerza a mi corazón para que vibre mi proyecto de vida, dar una comunicación consciente con palabras exactas, puntuales, coherentes con lo que yo vivo, digo y hago, empezando a llegar a otros puntos magnéticos que funcionan desde la misma masturbación. Entonces, miren la gran diferencia, estamos a segundos de no hacer nada, de volvernos depresivos, adictos, tristes, sin propósito, a revertir ese mismo momento sexual en el cual soy un hombre, soy mi parte masculina generando mi propia autosanación y convirtiéndome en magnético con las mujeres. O sea, ese magnetismo despierta desde lo intelectual, mental, físico y espiritual y atrae. Y cuando atrae todo lo magnético, todas las mujeres, toda la abundancia, todo el poder, es donde empiezo a administrar de forma muy organizada y en donde todo empieza a encajarse. Todo se empieza y todo con el sexo, ¿no? Todo con la masturbación. Pero ya que hablas de eso, ¿vos trabajas con hombres homosexuales también? ¿O tenés solo un público, digamos, hetero? No tiene problema. La energía sexual es para todos. Funciona distinto en la parte femenina como en la parte masculina. O sea, hablamos que en la parte femenina sí el orgasmo es un liberador de energía y es, ¿sabes? Es la corriente eléctrica que mueve. Lo mismo en el hombre, diferenciar orgasmo de eyaculación. La eyaculación es distinta al orgasmo. Yo puedo tener buen sexo y puedo conservar mi energía vital. Tu edad multiplicada por 2 dividido 10 son los días que debes conservar sin eyacular. Está buenísimo. Tengan presente esa ecuación que nos acaba de dar Cipriani acá. Importantísima. Entonces, venimos al presente, que lo hablaste tal vez, sí, acá en esta misma entrevista, del 2025 y el rollo en el que andas. Yo lo llamo así, pues, con todo respeto, pero ¿cuál es tu vuelta ahora, digamos? ¿Volverías a hacer cine para adultos o te grabarías teniendo relaciones o no? Claro. Lo harías, pero ¿públicas? ¿Lo publicarías? Claro, pero entonces es hacer para educar, el otro es hacer para entretener, ¿cierto? El otro es hacer por ocio, para entretener y ganar dinero, se nos va a acabar la batería, pero vea, yo le digo una cosa, señora gente, es muy importante la diferencia de marcar educación a entretenimiento. El entretenimiento, pues, nos pone en un estado de diversión, pero no nos deja nada. La educación, inclusive en el contenido desnudos, en el contenido sexual, tiene un clic que hace esa transformación. Llévense solamente el clic de transformación de que si yo no ayudo a conservar mi propia eyaculación dentro de mi cuerpo, es lo mismo que tirar plata por el balcón, es lo mismo. Funciona con todo, funciona con la bebida, funciona con las sustancias, funciona como cómo encontrar ese equilibrio, o sea, cómo encontrar ese punto en donde yo me siento a gusto, donde no me paso de un lado al otro, en donde puedo disfrutar de lo que el mundo me ofrece como ser humano, porque pues muchas personas se vuelven como canzonas con el tema espiritual, religioso, Sí. pero disfrutando todo en un punto sano equilibrio, porque pues nuestro cuerpo es ese vehículo que nosotros tenemos para poder disfrutar 100 años. Pero pues, perdón, Cris, y me acabo de acordar de San Agustín de Hipona, que es este man que tiene que recorrer descender al infierno para luego darse cuenta de qué rayos es de lo que está hablando y luego llevar una información importante para la gente. Eso está muy bacano, sí. El artista nace del caos y bueno, ¿cómo voy a ser terapeuta de sexualidad sagrada si no entendía a fondo cómo era la necesidad de ese hombre por sanar y cómo se refugiaba en las drogas, el sexo, el licor, en la masturbación compulsiva, en los vicios? ¿Cómo voy a poder ayudar a sanar si yo no conozco el vicio? Si yo Exacto. No eso siempre me ha parecido algo fundamental. O sea, ¿cómo va a venir un man a hablarme? Un man que nunca ha descendido al Averno a hablarme de que eso está bien o está mal, o que el alcohol es malo, sabemos en exceso está mal, y muchas cosas en exceso están mal. Un man que no ha probado eso me va a decir que eso es malo, y pues yo le creo más a un man que ya estuvo allá en la catacumba y luego sale. Y bueno, hablando de eso, hagamos un segmento nada es bueno ni malo, también bueno dejar claro. No, pues todo es veneno y nada es veneno. El problema son las dosis. Entonces, el tema, y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos acá con All John. La gente, ¿dónde te puede contactar? Porque claramente estás en una faceta, que ya lo dijiste, de terapeuta para adultos, supongo que hombres, mujeres y lo que sea, pues personas con lo que sea que se identifiquen.
tira ahí, no sé, tu Instagram, tu teléfono, si así lo deseas. Yo ahorita estoy en paseo hoja de vida para la fábrica de destilación de Old John, allá me van a encontrar. Vamos, con los duendes, porque esto lo hace un duende, con los duendes allá encerrado. Ahí nos dimos cuenta que echando las tangas usadas de varias chicas a la destiladora, este licor adquiere una forma. Vamos a tener una variedad de Old John. Una variedad de olores. Old John Calzón se va a llamar. Y va a quedar bello, va a quedar con un buque, con un almizcle especial. Claro que esto tiene su magia también, o sea, esa preparación o la preparación de esto junto a pociones mágicas sexuales tiene su magia. Entonces, pues ¿cómo me pueden encontrar? Pues de la misma forma que me han venido encontrando los últimos 20 años. No vayan a ir a esta página que tanto frecuentan, que no le vamos a hacer publicidad, que ya no la necesitan. Mi misión es tratar de poder aportar algo positivo a la sociedad en ese ikigai, que es esa búsqueda de nuestro objetivo. Está generar dinero con nuestras pasiones, o sea, hay un montón de elementos importantes en lo que hacemos, pero a mí me faltaba era impactar de forma positiva en la sociedad. Y en el primero que tengo que impactar de forma positiva es en mí, o sea, sí, la responsabilidad es, o sea, ¿qué va a impactar en vos si yo todavía, mi pensamiento es un desastre? O sea, tengo que arrancar por lo invisible, no lo que la gente está viendo, ese man habla muy bonito, pero yo tengo que arrancar por mi pensamiento, mi área interna. Y la invitación puntual es a todas las personas que están viendo esto es busquen al Cipriani, que lo está invitando, agarrando de la mano a que nos vamos a la selva a tomar medicina ancestral y a conocer un poquito cómo funciona la vida desde la célula más primaria de nosotros, desde lo que nos compone, desde el conocer a Dios en un segmento no religioso, sino espiritual, muy poderoso. Entonces yo creo que el mensaje es: yo no le voy a decir nada a nadie, yo voy con ustedes, los guío, vamos juntos y cada quien experimenta y nos llenamos de herramientas que al final, sentados en un círculo de hombres o de mujeres, nos sirva para debatir qué tanto aprendimos de nosotros mismos. Bueno, bien, yo quisiera para finalizar, además porque durante toda la intervención tuya me hiciste pensar como en aquellas personas que están y que probablemente estén viendo este espacio, este podcast, esas personas que están en su casa o en su lugar encerrados detrás de una pantalla, que es lo que pasa mucho ahora, pues ese aislamiento brutal. Digamos, el onanista promedio, que quiere decir el pajizo promedio, sin importar su género o lo que sea con lo que se identifique, o aquella persona que tenga problemas con su sexualidad, ¿qué le podrías decir? Aparte que se acerque pues a lo que vos haces, si le gusta o no, pues ahí verás si se parcha o no. Pero ¿qué le podrías decir para finalizar este blog, este podcast? El que no considere que tiene un problema, pues que se quede ahí, es tibio como en la política. El que de verdad considera que tiene un problema, pues ese síntoma de eyaculación precoz, impotencia o falta de propósito se puede convertir en su mayor herramienta. Y lo mismo del péndulo. Si nosotros nos agarramos en un columpio y nos sentamos en la mitad, no soy ni para acá ni para allá, pues ahí nos vamos a quedar. Pero si de verdad sientes que eso de el pajizo promedio no es para ti, tú quieres ser un super pajizo, pues volé paja hasta que encuentre cómo esa energía sexual se puede convertir de la debilidad a la fortaleza. Entonces recuerden, el punto medio, muy bonito el equilibrio, pero nos deja ahí. Los puntos extremos nos lleva de la debilidad a la fortaleza, de adentro hacia afuera, de arriba a abajo, oscuridad a luz. Entonces esa energía sexual, con solamente un centímetro, un segundo, un clic, se convierte en la herramienta de sanación y de crecimiento. Bueno, y para las personas que tienen pareja o temas de pareja, también este man es el propio. Este podcast se llama La Frecuencia by Old John, que es claro un que trago. También si se quiere un consejo básico, pues un guante de cocina y sienten que la mano es ajena y listo. O lateral, como le llama un amigo por allá por donde yo vivo. La paja lateral, esa no falla. Ahí abajito de donde nos están viendo, ahí aparece un Instagram para que se pongan en contacto con nosotros. Si tienen alguna historia o proyecto o algo que contar, pues pueden venir acá a La Frecuencia a hablar con nosotros. Sigan a Cristian Cipriano, este man es muy activo en Instagram. Este podcast lo tenemos planteado para cierto tiempo. Con este man es imposible irse más corto, pero está bastante bien. Así que si tienen más dudas, porque el tema, en realidad con el man, el tema es muchísimo más amplio, es más complejo de lo que pudimos hablar acá, contáctenlo. Nos vemos. Yo soy Alejo el Cachorro. Chao. Bueno, buena energía.